En esta mañana yo tengo el gran placer de presentarles a nuestro expositor de esta mañana, el doctor Arturo Terrazas. Arturo es mexicano, eh, pertenece a la Iglesia Presbiteriana en México. Eh, Sacó sus estudios de maestría en Reformed Theological Seminary en Jackson, Mississippi, y luego su doctorado en la Universidad de Barcelona. Por los últimos 12 años ha servido el seminario IBSTE en Barcelona, España, y actualmente sirve como el director académico, el decano académico de esa institución. Además de eso, es amigo mío. Entonces me da un gran placer poder presentar a Arturo, que nos va a traer la palabra en esta mañana. Muy bien, pues buenos días a todos. Es para mí un privilegio estar aquí nuevamente después de un año. Agradezco a Andrew la invitación y bueno, siempre es bueno ver caras conocidas del año pasado. Y el día de hoy vamos a meditar en el Salmo 23, quizá uno de los salmos más conocidos por todos nosotros. Recuerdo que de pequeño era un salmo que teníamos que memorizar en la escuela dominical. Y es muy interesante ver cómo David, que tenía el oficio de pastor antes de ser ungido como rey, reflexiona en que hay alguien que es más grande que él, ¿sí? Y algo peculiar que vamos a ver en este salmo es la figura de Cristo. Vemos que hay salmos mesiánicos como el Salmo 22, palabras de Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 69, tengo sed, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Incluso el autor a los Hebreos, reflexionando acerca de la presencia de Cristo en los Salmos, menciona lo siguiente en Hebreos capítulo 2, a partir del verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y vemos cómo Cristo está en medio de nuestra canción, de nuestro cántico. Cristo es omnipresente en el Espíritu Santo. Y Él está presente en nuestra adoración. Y vamos a meditar en 3 puntos principales. ¿Qué es el pastor? Segundo punto, lo que hace el pastor. Y el tercer punto, ¿a dónde nos lleva este pastor? Y vamos a ver un paralelo entre las vidas de David y Cristo. Y es bien interesante cómo Cristo cumple cada uno de los versos que aparecen aquí. Pero antes de pasar a la predicación, a la meditación de la palabra, vamos a orar que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar aquí. Te pido, Padre, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo y que podamos contemplar a Cristo como nuestro gran pastor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 23, esta es la palabra del Señor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 puntos principales. El primero es, ¿qué es un pastor? La definición de un pastor. Y vemos que este salmo es escrito
por un hombre que se llama David, que significa amado. Es interesante los nombres a veces en el Antiguo Testamento. David es amado, ¿sí? Salomón tiene otro nombre que veremos hoy más tarde. Hago ya un poco de publicidad también, que se llama Jedidías, amado de Jehová. Y vemos que David es un nombre peculiar. ¿Por qué? Porque David, antes de ser ungido por Samuel el profeta, ya tenía la función de pastor. Él sabe lo que es realmente cuidar de un rebaño. Incluso esto lo vemos en la historia más conocida de David, que es cuando vence a Goliat. Vamos a esa historia y que vemos que Saúl tiene miedo, y si el rey tiene miedo, ¿qué va a pasar con el pueblo? Que el pueblo tiene miedo. Pero David se acerca al campamento y escucha lo que Goliat ha dicho. Y David se propone a sí mismo para luchar contra Goliat. ¿Qué es lo que le dice Saúl a David? Tú eres un joven. Tú no puedes vencer a este hombre que es guerrero desde su juventud. Y David le dice lo siguiente a Saúl: yo soy pastor, y si viene un oso o un león y ataca al rebaño, yo voy a por él, y lo agarro de la quijada y lo mato. Y eso es lo mismo que le va a pasar a Goliat. Y vemos que después de que David dice esas palabras, Saúl cambia de parecer. ¿Y qué pasa? David vence a Goliat. Pero hay un detalle peculiar, que Saúl intenta vestir a David con sus ropas reales, sus ropas militares. Y David no puede andar. ¿Y de qué forma va a ir vestido David para vencer a Goliat? Como un pastor. Trae el cayado, trae el saco pastoril. Imagínense la escena. El nuevo rey que es David es el pastor de Israel. Y es el que va a derrotar a nuestros enemigos. Y la idea del rey pastor es algo peculiar no solamente en la Biblia, sino en todo el Próximo Oriente Antiguo. Podemos ver las imágenes de Faraón, que Faraón tiene en una de sus manos un bastón pastoril. Faraón es el pastor de Egipto. Vemos en las crónicas babilónicas que Nabucodonosor es el pastor de Babilonia. Y vemos también en la Biblia que otros personajes fueron pastores antes de ejercer sus funciones ministeriales. Antes de David, el gran pastor de Israel había sido Moisés. Pero David dice que hay alguien más grande que él, que es Jehová, el nombre sagrado de Dios. Un Dios que nunca tuvo comienzo es su pastor, y por lo tanto, David puede aseverar que nada le va a faltar. Y vemos que el Señor es el pastor de David. Y por eso David tiene gozo, tiene deleite, puede descansar sabiendo esta gran realidad. Una vez que hemos visto qué es el pastor, vamos a ver qué es lo que hace el pastor. Y vemos cómo David sigue el hilo conductor en los versos 2 al 5. Primero, un pastor te lleva ¿a qué? A lugares donde hay pasto para que la oveja pueda comer. Y se menciona que son lugares de delicados pastos donde realmente él puede descansar. Y vemos cómo otra vez la Biblia es maravillosa en el sentido de que las ideas, las palabras y las frases se repiten una y otra vez. Vemos una y otra vez que Dios le dice a Moisés: tú llevarás a este pueblo a la tierra prometida y yo te daré descanso. No solamente el pueblo tenía que llegar a ese lugar, sino que en ese lugar iban a descansar. Y David, que viene del desierto de Judá, que es un lugar terrible por el calor, menciona que Dios lo lleva a esos lugares delicados, donde puede descansar, donde hay agua. Pero vemos que es una agua de reposo.
Y que no solamente el Señor los lleva ahí, sino que el Señor los sigue pastoreando, los sigue cuidando, los sigue protegiendo. No solamente eso, sino que Dios da consuelo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esto es algo glorioso, hermanos. Vemos que uno de los requisitos que tiene que hacer un rey de Israel, de acuerdo a Deuteronomio 17, es hacerse una copia de la ley de Moisés. Y no solamente se tiene que hacer una copia de la ley de Moisés, sino que tiene que meditar en ella todos los días de su vida. Y David siempre llega a la frase de por amor de su nombre. Vemos el Salmo 51 que David utiliza la frase ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Y de dónde David obtiene esta información? Y hay un pasaje impresionante en el capítulo 34 de Éxodo. En el capítulo 32 vemos cómo Aarón ha hecho un becerro de oro y le ha dicho al pueblo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Vemos que realmente el Señor se enfada y Moisés tiene que intervenir. Y es tal el pecado que se ha cometido que Moisés teme que la presencia y la gloria de Dios se aparten del pueblo de Israel. Y por eso Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, te lo voy a conceder. Y el Señor lo lleva a una peña. Lleva a Moisés a la peña. Y vemos que Dios mismo declara su nombre y su esencia. Y fíjense lo que dice Éxodo 34 a partir del verso 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de Moisés. Proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que perdona, un Dios que trae consuelo, un Dios que nos consuela, nos guía por lo que Él es y lo que Él hace. No solamente vemos que Dios pastorea a David, no solamente vemos que Dios consuela a David, sino que incluso David no debe de temer. Y es una frase que hace eco también en todo el Antiguo Testamento. Es lo que le tiene que decir Dios a Moisés cuando van a cruzar el Mar Rojo. ¿Y qué ve Moisés? Que viene Faraón con todo su ejército y ¿qué le dice el Señor? No temas. Son las mismas frases que escucha Josué en el capítulo 1 de Josué. Cuando Josué es comisionado para ser el nuevo líder de Israel, Josué tiene que escuchar la frase, no temas. Y David, que conocemos su vida, que estuvo en peligro de muerte varias veces, que Saúl lo quiere matar, que Absalón lo quiere matar, que tiene muchísimos enemigos, vemos que David puede llegar a esta conclusión diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo como pastor. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Los elementos pastoriles que tiene un pastor, la vara, para traer a las ovejas hacia sí. El callado. Todo. David confía y sabe que no puede temer mal alguno. Incluso teniendo delante a sus enemigos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David vivió con Saúl. David vivió con Absalón. Y no teme, vivió entre los filisteos. ¿Por qué? Porque el Señor unge su cabeza con aceite y su copa está rebosando. El único personaje en todo el Antiguo Testamento que es ungido 3 veces es David.
lo unge Samuel, lo unge toda la gente de Judá y después lo unge todo Israel. Pero David sabe que no lo ha ungido Samuel, sino que lo ha ungido el Señor. Hemos visto lo que es un pastor, lo que hace un pastor. Y el tercer punto es, ¿a dónde nos lleva el pastor? El verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por grandes días, por largos días. Vemos otra vez que David vuelve a utilizar la palabra misericordia. Esta palabra que hemos visto en Éxodo 34. Esta palabra que realmente menciona lo que es Dios en su esencia, un Dios misericordioso. El bien y la misericordia lo van a seguir. El hebreo es realmente esto me va a perseguir. El verbo hebreo es esto me va a perseguir y va a alcanzarme. ¿Sí? Es un amor que te persigue, que te seduce. Y todos sus días, y vemos que el deseo es de David estar en la casa del Señor. Y aquí hay un elemento también importante, ¿por qué? Porque vemos que ese es el deseo de David, no solamente estar en la presencia de Dios, sino estar en la casa de Dios. El proyecto de construcción que él quiso hacer. Una cuestión aparte de ver en el Próximo Oriente Antiguo la figura de los reyes pastores que vemos en Egipto, en Babilonia y en Israel, es que en el mundo antiguo, al igual que el día de hoy, los líderes procuraban hacer una construcción como parte de su legado. Vemos, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, como Gilgamesh, que es el pastor de Uruk, hace una muralla de la ciudad. Y el libro termina con eso. Mira las murallas de Uruk. Ese es su legado. Y vemos cómo David decide dejarle a Salomón el proyecto de construcción. Y tanto en Reyes como en Crónicas vemos que la construcción es gloriosa. Es impresionante. Se repiten eventos que pasan con la construcción del tabernáculo. La nube de gloria desciende. Moisés no puede entrar al tabernáculo, Salomón tampoco. Y Salomón repite una y otra vez, tú irás desde los cielos, Señor, cuando alguien se acercare a ti. Pero vemos cómo en la historia este templo fue demolido. Y vemos cómo Esdras y Nehemías procuran y mencionan cómo se procuró la reconstrucción tanto de la muralla de Jerusalén como del templo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos a Esdras y Nehemías, hay un elemento faltante cuando se reconstruye el templo, y que es que falta la nube de gloria. Falta esa cuestión. En la Biblia hebrea hay una cuestión peculiar, que es el orden de los libros de la Biblia hebrea. Y el último libro de la Biblia hebrea es el libro de Crónicas. Y lo peculiar de esto, hermanos, es que uno esperaría que en el último libro de la Biblia hebrea, la última voz que aparece fuera la de Moisés, o la de Isaías, o alguno de los profetas. Pero la última voz que aparece en este libro, en esta Biblia hebrea, es la voz de Ciro de Persia. Y fíjense cómo de forma irónica se cumplen las promesas de Dios desde el libro de Génesis. En ti serán benditas todas las familias de la tierra y reyes saldrán de ti. Y fíjense lo que dice Ciro y cómo esto nos conecta con otra cuestión a la cual vamos a llegar. Segundo de Crónicas 36 a partir del verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. La promesa que Dios hizo a David la está mencionando Ciro. Que Dios lo ha encomendado a él para que Ciro sea el que edifique casa a Jehová en Jerusalén. Pero Ciro no va a construir. Fíjense cómo termina la obra. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. Una tercera persona masculina singular. Y que él suba. Y así termina el Antiguo Testamento. Falta que alguien venga a construir. Falta que alguien venga a edificar. Falta el gran rey constructor. Y fíjense, hermanos, la ironía. Porque al igual que David, Jesús, antes de ser ungido por Juan el Bautista, tenía un oficio. ¿Y ese oficio qué era? Carpintero albañil. Y Jesús, que es un carpintero albañil, que sabe de construcción, ¿qué es lo que le dice a sus discípulos antes de ascender en Juan 14? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy yo pues a preparar ¿qué? Morada, lugar para vosotros. Y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, nos habla de la morada, del lugar donde está Dios. Y en base a Cristo nosotros podemos decir que ciertamente el bien y la misericordia nos van a perseguir todos los días de nuestra vida. Porque no solamente no estamos solos, sino que tenemos al Espíritu Santo y a la iglesia. Tenemos ese amor que no nos va a dejar. Tenemos ese lugar que el Señor mismo está preparando, esas calles de oro, ese mar de cristal y esas casas impresionantes con las murallas de piedras preciosas. No solamente Cristo es ese gran rey constructor que nos prepara un lugar, sino que Cristo es esa persona cuya cabeza fue ungida con aceite antes de morir. En Mateo 26 se nos menciona una cuestión interesante y algo que debemos de recuperar, hermanos, es cómo Dios está en los detalles. Y justo antes de que Cristo haga la Santa Cena con sus discípulos, justo antes de que Cristo sea entregado a las autoridades, vemos que Jesús es ungido en Betania. Mateo 26, verso 6 en adelante. Y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y Jesús es ungido antes de morir. Y vemos que Cristo, después de ser ungido, estuvo en esa mesa delante de su angustiador, delante de Judas. Y vemos que Cristo muere por nosotros. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y es por eso que no debemos de temer. Que aunque andemos en ese valle de sombra y de muerte, que a veces hemos pasado por él, no debemos de temer. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor. Un gran pastor que consuela nuestra alma y que nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre.
prepara una nueva calzada, unos nuevos caminos, nos lleva a Él. Y fíjense cómo este salmo es realmente mesiánico, porque se nos está presentando el verdadero pastor. Y si esto no queda claro, fíjense en sus Biblias en el verso 2. Nos lleva una nota al pie de página. En la frase, en el apartado donde dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, si se fijan, aparece una nota al pie de página que nos lleva, curiosamente, al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Y nos lleva a Apocalipsis capítulo 7. Y fíjense la descripción de la visión, desde el verso 13. Esta es la visión de Juan, el discípulo amado. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Y el verso 17 es la clave. Porque el Cordero Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cristo no solamente ascendió, no solamente está a la diestra del Padre, no solamente nos está preparando un lugar, no solamente está intercediendo por nosotros, sino que Cristo nos va a seguir pastoreando para siempre. Y el Salmo de David empieza con Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Juan capítulo 10 vemos cómo Jesús se pone de pie y dice a gran voz, yo soy el buen pastor. Mi vida doy por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Y ellas me siguen. Cristo es este pastor. Es el amado, el deseado de las naciones. Y nos invita a ir a Él para que Él realmente nos proteja, nos pastoree y nos lleve a la gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por las promesas que encontramos en ella. Te pido, Padre, que tú nos sigas ayudando, que nos sigas aumentando la fe y que realmente sigas bendiciendo esta institución. Señor, sé con los alumnos, con el personal directivo, con los profesores, y que siga siendo un lugar que siga preparando a personas que prediquen el Evangelio eterno que transforma vidas. Sé con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.